Damas y caballeros, administración, arquitectos constructores, una introduccióncita, fuera tan amable, a los aspectos financieros y contables de la propiedad horizontal. En serio. Objetivo: reconocer la gestión del presupuesto. 1. De fondos. 2. Cuotas de administración. 3. Manejo de deudas. 4. Morosidad, además de estado financiero. 5. Contenidos temáticos. Las siguientes son los contenidos temáticos para el desarrollo de las guías, aspectos financieros y contables. Activación de saberes previos. Los aspectos contables, financieros, son esenciales para la sostenibilidad de las comunidades, una buena gestión de recursos, presupuestos, ingresos y gastos, así como la transparencia en la rendición de cuentas. Son claves para mantener el área común, áreas comunes y mejorar la convivencia en las copropiedades. A partir de esto, reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cuáles son los principales elementos que se deben considerar al elaborar un presupuesto anual para la administración de una propiedad horizontal? ¿Cuáles son los principales elementos que se deben considerar al elaborar el presupuesto anual? Elabórame un presupuesto anual para la administración. ¿Cómo se determina la cuota de administración mensual para los copropietarios? En el favor, me elaboras ahora mismo un presupuesto anual para la administración y me determinan las cuotas de administración mensuales para los copropietarios. ¿Qué estrategias se pueden implementar para gestionar de manera efectiva las deudas, las morosidades de los copropietarios en una propiedad horizontal? ¿De qué manera los estados financieros pueden influir? Estados financieros, dijiste, sí. ¿De qué manera los estados financieros pueden influir en la toma de decisiones dentro de la administración de la propiedad horizontal? ¿Y qué informes son fundamentales para su análisis? ¿Cuáles son las consecuencias legales financieras para un copropietario que no cumple con el pago de su cuota de administración? ¿Cómo debería proceder la administración del edificio ante la situación? ¿Cuáles son los aspectos financieros para tener en cuenta en la administración del PH? Aspectos financieros para tener en cuenta. Presupuesto anual. Elabórame un presupuesto anual. Fondos de imprevistos. Elabórame fondos de imprevistos. El fondo para los imprevistos. Cuota de administración. Elabórame. Vamos a hacer mes tras mes la cuota de administración. Cobranza, morosidad de cuotas. ¿Cómo va a ser la cobranza? ¿Cómo va a ser la morosidad en las cuotas de administración? Rendimiento de inversión. Rendimiento de inversión. Informe financiero. Informe financiero. Auditoría. Informe financiero, sí. Auditoría, sí. Contratos, sí, contratos. Servicios. Seguros. Cumplimiento con la normatividad vigente. Planeación financiera. Entonces, mira, elabórame ahora mismo un presupuesto anual. Elabórame de un presupuesto anual que contemple todos los ingresos y los gastos previstos. Elabórame un presupuesto anual que contemple todos los ingresos, contando ingresos y contando gastos. Debe incluir gastos de mantenimiento, como son gastos de mantenimiento, gastos de administración, seguros, servicios públicos y fondos de reserva. En el tema de fondo de imprevistos, creación de un fondo de reserva para atender emergencias, para atender los imprevistos en la propiedad. Este fondo se alimenta con aportes mensuales de los propietarios, que se está aportando mensualmente. Y debe estar claramente definido
el reglamento de propiedad horizontal. Cuotas de administración. Establecimiento de las cuotas de administración que cada propietario debe pagar mensualmente. Establecimiento de las cuotas de administración. ¿Cuáles son las cuotas de administración que cada propietario debe tener en cuenta? Debes pagar mensualmente. Es importante que estas cuotas estén basadas en la propiedad del área. Es importante que estas cuotas de administración estén basadas en la propiedad del área privada, propiedad del área común, de acuerdo con los coeficientes de participación. Cobranzas, morosidad de las cuotas de administración. Cobranzas, morosidad de las cuotas de administración. Sí, mira, son estrategias para la cobranza de cuotas. Cuotas atrasadas. Manejo de las morosidades. Implementación de políticas claras para el manejo de deudas. Implementación de políticas claras para el manejo de deudas, así como para la oportunidad de acuerdos y planes de pago. Rendimiento de inversiones. Si existe un capital acumulado, definir cómo y dónde se invierte para generar rendimiento. ¿Dónde vas a invertir para generar rendimiento? Considerando siempre la seguridad y la liquidez. Informe financiero. Elabórame un informe financiero periódico, mensual o trimestral que incluya el estado de resultados, balance general, flujo de caja, transparencia en el manejo financiero de los copropietarios. Si existe un capital acumulado, estrategias para la cobranza de cuotas atrasadas. Rendimiento, informe financiero, estado de resultados, balance general, flujo de caja. Balance general, flujo de caja. Ayúdame a elaborar un informe financiero teniendo en cuenta el estado, cuotas de manejo y balance. Flujo de caja. Si existe un capital acumulado, define cómo y dónde. Hay capital acumulado para generar rendimiento, considerando siempre seguridad y liquidez. Considerando siempre la seguridad y la liquidez. Elaboración de informes financieros. Elaboración de informes financieros que incluyan el estado de resultados. Transparencia en el manejo financiero hacia los copropietarios. Una transparencia para el manejo financiero. Transparencia en el manejo financiero. Auditoría y control. Realizaremos auditorías internas y externas periódicas
para garantizar la correcta administración de los recursos. Implementación de controles financieros para prevenir fraudes y manejo de fondos. Evaluación renegociación de contratos con proveedores. ¿Cómo están los contratos con los proveedores de los servicios de seguridad, de limpieza? Contratos. Comparar diferentes opciones en el mercado para asegurar la mejor relación costo-beneficio. Comparar diferentes opciones en el mercado para mirar relación costo-beneficio. Seguros. Contratación de seguros que protejan la propiedad. ¿Cuál es la contratación de seguros? ¿Qué han hecho ustedes respecto a la contratación de seguros? Y la inversión, creyendo seguros para daños a la propiedad, responsabilidad civil y otros relevantes. ¿Cómo está el tema de contratación de seguros? Para daños, en cuanto se presenten daños en la propiedad o responsabilidad civil. Por si se presenta. Asegurarse de que todas las obligaciones fiscales legales estén al día. ¿Cómo están las obligaciones fiscales y legales? Respecto a la normatividad, ¿cómo están las obligaciones fiscales y legales? Va. ¿Cómo están las responsabilidades fiscales y legales? ¿Cómo están las responsabilidades fiscales respecto a normatividad? Considerar proyecciones mediano-largo para planificar grandes inversiones. Vamos a planificar inversiones y mantenimiento de infraestructura. Vamos a planificar inversiones. La adecuada gestión de estos aspectos financieros es esencial para el bienestar de los copropietarios y el buen funcionamiento de la propiedad horizontal en Colombia. Ahora vamos a explicar de manera detallada algunos de los aspectos financieros más relevantes en la administración de la propiedad horizontal. Presupuesto anual. ¿Cómo estás elaborando tu presupuesto anual? El presupuesto anual es una proyección futura de las rentas y expensas necesarias. Rentas por acá, expensas son ingresos y gastos, entrada y salida. ¿Cómo estás con tus expensas necesarias de entrada y salida? Para el mantenimiento. 1. Para la vigilancia. 2. Para el mejoramiento. Reparación de los bienes. 3. Y otros aspectos que generalmente se establecen por el periodo anual. El presupuesto debe ser elaborado y presentado por la administración de la copropiedad
Ya presentaron el informe del presupuesto anual. ¿Dónde están entonces? El administrador de la copropiedad al consejo. La administración es el que le debe presentar el informe financiero anual al consejo. No el consejo presentar el informe al administrador, sino es el administrador, el dueño del presupuesto, no. El que decide lo que va a hacer con el presupuesto es el administrador, sí, entonces es él el que se encarga de presentar, elaborar un informe anual y se lo presenta al consejo para que posteriormente sea entregado a la asamblea, después de que pasó por el consejo, va a la asamblea de propietarios para su aprobación en los términos del artículo 38 de la ley 675 de la ley del año 2001. Asimismo, sirve como base para determinar la cuantía y las cuotas ordinarias. ¿Cómo están esas cuotas ordinarias y extraordinarias que debes asumir como propietario residente o como arrendatario, si es el caso, en función de sus respectivos coeficientes de copropiedad y que representa la fuente principal de ingresos? Y que representa la fuente principal de ingresos. Al final de cada ejercicio anual, el administrador debe preparar y debe someter a consideración el Consejo de Administración. Al final de cada ejercicio anual. ¿Qué pasó al final del ejercicio anual? El administrador debe preparar, sí, someter a consideración del Consejo de Administración el informe de ejecución presupuestal, el cual generalmente presenta las diferencias con el presupuesto inicial aprobado, junto con las respectivas explicaciones de las variaciones más importantes. Junto con las respectivas explicaciones de las variaciones más importantes, según situaciones imprevistas que incidan en forma negativa, que incidan en positiva en su ejecución. ¿Cuáles son los parámetros para la elaboración de un presupuesto? Oye, ¿cuáles son los parámetros para la elaboración de un presupuesto? Los parámetros para la elaboración de un presupuesto. La elaboración corresponde al administrador de la copropiedad. 1.4, artículo 51. Ley 675. Deben presentarse adicionalmente al presupuesto, la ejecución presupuestal. Deben presentarse adicionalmente al presupuesto. Sí, deben presentarse al presupuesto. La ejecución presupuestal. Oye, la ejecución presupuestal. ¿Me la presentas al presupuesto? La ejecución presupuestal. Oye, la ejecución presupuestal. ¿Qué pasa? Deben presentarse adicionalmente al presupuesto. La ejecución presupuestal, comparando con una comparación del presupuesto aprobado con el presupuesto ejecutado. Entonces, ¿cuál fue el presupuesto aprobado? Ok, este es el presupuesto aprobado. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el presupuesto ejecutado? De acuerdo con el concepto 987 del 18, concepto 987, el presupuesto se elabora sobre la base de las entradas y salidas de caja. Déjame ver cómo está la base de la entrada y la salida. Y no sobre la base de causación o la base del devengo. Causación y devengo. Si tales excedentes de efectivos, excedente del efectivo, existen al final del periodo y no están comprometidos para cancelar otras obligaciones, al elaborar el presupuesto del año que será sometido a consideración de la Asamblea, los saldos de efectivos disponibles distintos de los fondos de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto del año siguiente.
Los saldos del efectivo disponible distintos de los fondos de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones serán el punto de partida. Serán el punto de partida. Los comprometidos para cancelar otras obligaciones serán el punto de partida. Oye, que serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto del año siguiente. Los saldos del efectivo disponibles. ¿Qué pasa con los saldos del efectivo disponible? Distintos de los del fondo de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones. Los saldos del efectivo disponible distintos de los fondos de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto del año siguiente. ¿Cuáles son los parámetros? La elaboración corresponde al administrador de la copropiedad. Según el concepto 987, aunque no existe una definición legal o una definición formal del término presupuesto, este concepto es diferente de los informes financieros del propósito general que se presentan sobre la base es que el presupuesto se crea a partir de la base de la causación y a partir de la base del devengo. Concepto, presupuesto, según la base de la elaboración, es un sistema de cajas de entrada y salida proyectadas de dinero, cuyo objetivo es establecer el valor de las cuotas ordinarias en la copropiedad. Fondo de imprevistos. Hay un fondo para los imprevistos. Debe incluirse en los activos. Activos, fondo de imprevistos. Como un fondo líquido por tratarse de una obligación legal. Y por ende afecta el presupuesto proyectado de la entidad. Depreciación, 1. Deterioro, 2. Amortización, 3. Provisiones, 4. Por demandas. Por demandas, depreciación, deterioro, amortizaciones, provisiones. Deben incluirse únicamente las salidas de efectivos que se requerirán en el periodo de un año, por lo que partidas estimadas contables no son incluidas las partidas estimadas contables, pero partidas destinadas sí, pero compras de activos sí, partidas destinadas a compras de activos intangibles. Pagos de demandas. Sí deben incluirse pagos de demandas. La demanda. Comparación. Se compara el presupuesto proyectado con el presupuesto ejecutado. Hazme el favor, me comparas presupuestos proyectados con presupuestos ejecutados. Bueno, y ahora el concepto es información financiera. ¿Qué hay que poner en la información financiera? La base es un sistema de causación, reconocimiento, aunque el pago no se realice, aunque el pago no se reciba. También objetivo de la información financiera es presentar la situación financiera de la entidad, su desempeño, su capacitación, su capacidad de generar flujos de efectivos a los usuarios de la información financiera. No se incluye como un gasto, sino se incluye como un activo restringido dentro de la información financiera, en la medida del recaudo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la medida del recaudo y de la dotación. Afecta el resultado del periodo, aunque no genera salidas ni entradas del efectivo, excepto cuando se elabore el estado de flujos. Elabórame el estado de flujos de efectivo. Elaboración del estado de flujos de efectivo. Se compara con la información también. Entonces, por demandas tenemos depreciación y deterioro. Entonces, afecta el resultado del periodo, aunque no generan salidas y entradas en efectivo, excepto cuando se elabora un estado de flujo efectivo. Elaborar que el estado de flujos de activos. Comparación. Se compara con información de periodos según el marco de la información aplicable.
para tener en cuenta hacer el presupuesto. Para tener en cuenta hacer el presupuesto y elaborar el estado financiero corresponde a dos temas completamente diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un presupuesto? ¿Cuál es la diferencia entre elaborar el estado financiero? En el presupuesto se incluyen las entradas y salidas del efectivo estimado, que puedan diferir con las registradas. Esto para saber si difiere o no en algo con la registraduría, no con las registradas en la contabilidad. Entonces esto se compara con la contabilidad, en lo que hay en la entrada y la salida. Entonces, en cambio, los estados financieros se elaboran sobre la base de causación, sobre la base del devengo, mientras que el presupuesto es un resumen, resumen de los recaudos, resumen de los desembolsos, en los que incurrirá el propietario durante el periodo. La ejecución presupuestal es un resumen que presenta las diferencias entre el presupuesto proyectado y la ejecución presupuestal. Lo anterior no significa que la información suministrada en los estados financieros no pueda ser utilizada para verificar las cifras que son presentadas en el informe de ejecución presupuestal. El presupuesto es una herramienta de gestión que la Ley 675 del 2001 ha previsto para tal fin. Su ejecución debe guardar la relación directa con los registros contables y otras formalidades de contabilidad, es decir, con lo establecido en el marco técnico normativo vigente. Una pregunta: ¿los excedentes que se presentan al final o al cierre del ejercicio pueden incluirse o formar parte del presupuesto de ingresos de la siguiente vigencia, lo que venga justo al final del periodo? Ese dinerito de al final del periodo puede incluirse en la siguiente vigencia, considerando que el presupuesto se elabora sobre la entrada, sobre la salida de efectivo de la propiedad. El presupuesto debe incluir los saldos iniciales del efectivo. En el presupuesto me incluyes, por favor, saldos iniciales del efectivo mantenido por la entidad y no necesariamente los excedentes del cierre del ejercicio. Me mantienes entonces saldos iniciales. Los saldos iniciales me los mantienes, pero no es necesario los excedentes del cierre. Esto pues, en consecuencia de la aplicación de la contabilidad de causación. Contabilidad de causación en la cual los hechos económicos se reconocen cuando se ha generado un cambio en los activos, en los pasivos, que debe ser objeto de reconocimiento, y no cuando se recibe el efectivo. Los ingresos no operables, los ingresos no operacionales, u otros ingresos, los ingresos que no son operables o los ingresos distintos a los de la cuota, tales como ingresos por la recuperación de cartera, ingresos por el alquiler de salones de eventos, sillas, pueden ser también incluidos en el presupuesto de ingresos. Por supuesto, el concepto de ingresos no operacionales es un término no utilizado en los marcos de información financiera, decreto 2420 del 15 y su posterior modificación. Sin embargo, entendemos dicha expresión como aquellos ingresos de la propiedad diferentes de las cuotas de administración y las demás expensas relacionadas con la copropiedad, de acuerdo con la anterior, considerando que el presupuesto se elabora sobre la base de caja y no sobre la base de la causación. El presupuesto se elabora de acuerdo a qué? A la base de la caja de entrada y salida, y no sobre la base de qué, no sobre la base de causación o de vengo. Los ingresos que debes incluir en el presupuesto corresponden entonces a aquellos que generen efectivos, que sean efectivos a la propiedad, tales como cuáles, tales como venta de gaseosas, venta de material reciclable, multas por inasistencia, entre otras. Ingresos relacionados con partidas que no generan flujo. Es una partida que no genera flujo. De acuerdo, no generan flujos de efectivos, no deben incorporarse en la elaboración del presupuesto.
En caso de que produzca excedentes, podrían estos contribuir a la disminución. En caso de que esto produzca excedente, podrían estos contribuir a la disminución o podrían estos contribuir al alivio de las cuotas. Y en caso de que se produzca un excedente, podrían estos excedentes contribuir a la disminución o al alivio de las cuotas. Al elaborar el presupuesto del año, que será sometido a consideración de la Asamblea, entonces la Asamblea, ¿qué hace? Se somete el presupuesto anual a consideración de la Asamblea. Entonces la Asamblea está para mirar el presupuesto anual y a su consideración los saldos de efectivo disponible distintos de los del fondo de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones. Serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto. Entonces, otra vez, al elaborar el presupuesto del año, que será sometido a la consideración de la Asamblea, los saldos del efectivo disponible. ¿Cuáles son los saldos de efectivos disponibles? Distintos a los del fondo de imprevistos o los comprometidos para cancelar otras obligaciones, serán el punto de partida para la elaboración del presupuesto anual. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para el próximo año? Los saldos efectivos disponibles, distintos a los del fondo. La decisión respecto de utilizar dichos fondos y ser aplicados para disminuir la cuota del periodo es una decisión que corresponde a la Asamblea de Copropietarios. La existencia de un excedente en el estado de actividad de la copropiedad no necesariamente significa que existen excedentes en efectivo, por cuanto no podrían prevenir de cuotas vencidas, de cuotas causadas o no pagadas. La disminución de la cuota fundamentada en los excedentes del resultado, sin que ellos correspondan efectivamente con un aumento de efectivos, podría poner en la copropiedad en una situación de iliquidez que le impedirá atender a sus obligaciones. Concepto: ingresos, cuota de administración, sí, menos descuento pronto pago, intereses por mora, sanción asamblea, ingresos, cuotas extraordinarias, ingresos, utilización de parqueaderos, ingresos, utilización de salón comunal, ingresos, utilización gimnasio, ingresos, intereses bancarios, ingresos de intereses del CDT, fondo de imprevistos, CDT, terrazas, reintegro de costos, reintegro de provisiones, ajustes al peso, carteleras, uso de cuota extraordinaria, fondo de imprevistos. Conjunto residencial, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Conclusión del presupuesto anual. Es un resumen crítico que permite a los copropietarios y administradores comprender la situación financiera y operativa del edificio. Evaluación. Resumir la situación financiera del año. Se debe abordar si se han cumplido los objetivos financieros o no, si se han mantenido los gastos dentro de los límites o no. Gastos dentro de los límites. ¿Sí? Ingresos versus gastos. Comparar ingresos totales provenientes de cuotas de mantenimiento. Entonces tienes ingresos totales gracias a cuotas de mantenimiento, sí,
y otros ingresos. Esto facilita entender si hay superávit o déficit. Superávit o superávit o déficit. Inversiones de mantenimiento. Detallar las inversiones realizadas en el mantenimiento anual. Mejorar en las instalaciones, así como su impacto en la valorización. Proyecciones futuras. Una proyección futura, por favor, ofrece una perspectiva sobre el próximo año, sugiriendo ajustes e incrementaciones en las cuotas de mantenimiento. Conclusión presupuestal. Tenemos una conclusión del presupuesto. Un adecuado manejo de presupuestos no solo asegura la buena administración, sino que también contribuye a valorización de satisfacción. Recomendaciones del ahorro. Sí, proponemos acciones para optimizar gastos. Recomendaciones del ahorro, proponemos acciones para optimizar gastos, para optimizar, mejorar la eficiencia energética del edificio. Que mira que estamos esperando que haya una recomendación de ahorro. Entonces vamos a proponer optimizar gastos, mejorar la eficiencia energética, buscando siempre el beneficio para todos. Importancia de la participación. Resaltar la importancia de la participación activa de todos los copropietarios en la decisión, así como en la Asamblea General para debatir presupuestos y la ejecución. Transparencia. Recordar la importancia de transparencia en la gestión financiera, asegurando que todos los copropietarios tengan acceso a la información relevante. Fondo de imprevistos. Fondo de imprevistos según la ley 675. Fondo de imprevistos. ¿Qué vamos a hacer con los fondos de imprevistos? Según la ley 675 del año 2001, una propiedad horizontal tiene un patrimonio conformado por los ingresos. ¿Provenientes de qué? O sea, ingresos respecto a expensas ordinarias, extraordinarias, ingresos respecto a multas, se la pasan con multas, entonces ganan plata con multas. Entonces que si están muy felices con las multas, están ganando mucho dinero con las multas. Intereses, fondo de imprevistos, además bienes e ingresos que adquiere y recibe cualquier tipo título. Los propietarios, las propiedades horizontales, están obligadas a constituir un fondo de imprevistos que le permita atender como que no hay plata y dónde está el fondo de imprevistos. Es una parte del dinero que se recauda por parte de los copropietarios y se guarda para atender obligaciones y expensas imprevistas. Es decir, no se tienen calculadas en el presupuesto anual del edificio. Por ejemplo, daño de fachadas por lluvias. Es una parte del dinero sí que se recauda por parte de los copropietarios y se guarda para atender obligaciones o expensas imprevistas. Es decir, no se tiene calculadas en el presupuesto anual del edificio. Por ejemplo, daños de fachadas por lluvia, temblores, vandalismo, demanda de empleados de la propiedad horizontal. Debe corresponder mínimo al 1% del presupuesto anual del gasto común de los propietarios. Debe cobrarse junto con las cuotas ordinarias de los copropietarios. Cobro. El cobro solo puede suspenderse cuando alcance el 50% del presupuesto del gasto del respectivo año. Además, los excedentes que se generan en el manejo del fondo pueden apropiarse como una reserva en el patrimonio de la copropiedad. Cuotas de administración. Es una cuota mensual. La cuota de la administración. Cuota mensual que se utiliza para cubrir los gastos. Cubrir gastos de la unidad. Como el pago a los trabajadores. ¿Cómo está el pago de los trabajadores? La cuota de administración que va a tener en cuenta. La cuota de administración va a tener en cuenta pago a trabajadores, mantenimiento, reparación de zonas comunes. ¿Qué gastadera de plata? Si ya está bien. La ejecución de obras.
Los reglamentos de propiedad horizontal establecen cuotas periódicas de administración, sostenimiento a cargo de los propietarios. Se debe calcular en función de coeficientes de participación de cada una de las unidades privadas. Este es el índice de participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio. Así las cosas, si todos los inmuebles tienen la misma área de metro cuadrado, las cuotas, ¿sí? La cuota será la misma para todos. Pero si tienen metrajes diferentes, los coeficientes serán distintos. Es decir, que entre más grande sea el inmueble, mayor podrá ser el valor de la cuota. Es decir, que entre más grande sea el inmueble, mayor podrá ser el valor de la cuota. El coeficiente de copropiedad, coeficiente de copropiedad, es el índice porcentual de cada bien privado respecto a los bienes comunes de la propiedad horizontal. Por ejemplo, si la propiedad tiene 100 metros de vías, donde pasan 100 copropietarios, cada uno tendrá un coeficiente de 1 por 1, 1%, el cual puede variar en función de la utilización. Aspectos para considerar en la relación de cuotas de administración. El coeficiente de copropiedad define la proporción en que cada bien privado debe contribuir con las expensas necesarias de la propiedad horizontal, con las expensas no necesarias que sean aprobadas en la asamblea. El coeficiente de la propiedad debe estar determinado en el reglamento de la propiedad horizontal. Es un asunto que se debe resolver desde la misma planeación del proyecto por el constructor. Me está diciendo que el constructor, desde la planeación, debe estar pensando en el coeficiente de copropiedad. Debe estar determinado en el reglamento, debe estar pensando en el reglamento de la propiedad horizontal. El mismo constructor debe estar pensando en el reglamento de propiedad horizontal. Son sectores módulos de contribución a aquellos bienes, servicios comunales, cuyo goce y uso son de carácter general y favorecen a la comunidad. También se conocen como gastos comunes, sectoriales. Le corresponde a la asamblea fijar la cuota le corresponde a la asamblea de copropietarios fijar la cuota de administración que hay que pagar mensualmente cada propietario. Las cuotas se fijarán de acuerdo con el presupuesto. Las cuotas se fijarán de acuerdo con el presupuesto que se elabore y que se haya aprobado. Y su monto. ¿Por qué esas cuotas de tan costosas? Es debido a que se ha acordado un presupuesto, que se ha aprobado el presupuesto. Y su monto será el que se resulte suficiente para cubrir el presupuesto de gastos e inversiones. En algunos casos habrá que ajustar el presupuesto. No, me hace el favor, me ajusta de nuevo el presupuesto. Me ajusta las cuotas según lo que decida la asamblea. ¿Qué es lo que aprueba tanto el presupuesto como las cuotas ordinarias y extraordinarias necesarias para cubrir el presupuesto? La contribución a las expensas necesarias se haría en función del coeficiente de copropiedad, de modo que aquellas unidades privadas que tengan un mayor coeficiente deberán hacer una mayor contribución. Ustedes deben hacer una mayor contribución. La contribución de expensas necesaria se haría en función de un coeficiente. Aquella unidad privada que tenga un mayor coeficiente. Bueno, hasta aquí estuvo muy bien.